Bien amigos, buenos días a todos y a todas, vecinos, vecinas, camaradas, camaradas, compatriotas, hermanos, compañeros. El día de hoy nuevamente con su canal Salsa en la Política queremos tratar un tema, invitar a una reflexión, ¿no? Acerca de lo que está pasando en el Perú y algunas cosas que aparentemente deberían ser en un sentido y no lo son tanto. Por ejemplo, si uno revisa las encuestas, todas las encuestas promovidas por las encuestadoras conocidas, no necesariamente comprometidas con las causas populares, no pueden eludir una realidad objetiva, es decir, el repudio y el descontento al régimen en su conjunto, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, de la misma manera a las instituciones del Estado, bordean el 90% de desaprobación. Estamos hablando del 90% de la población en las diversas encuestas de diversos tipos que se hacen, cada vez ratifican esta tendencia. Muy bien, si esto es así en las encuestas de opinión pública, ¿por qué ese mismo 90% no se vuelca a las calles y expresa su repudio, desazón y descontento contra los poderes públicos? Entonces intentaremos ahora dar una respuesta o respuestas o acercarnos a posibles respuestas a esta situación. La primera cosa que hay que decir que en el Perú hemos entrado a un nuevo periodo histórico. Estamos en un momento político crucial donde se está definiendo el futuro de nuestra patria. Es decir, el modelo impuesto por el Fujimorato allá por el año 92, vía el golpe de Estado del 5 de abril de ese mismo año y reflejado en la Constitución del 93, se ha agotado como modelo de desarrollo y alternativa para los pueblos, sobre todo los pueblos del Perú profundo. Eso está claro, entonces la hegemonía, el pensamiento único impuesto en todos estos años se ha venido abajo. Hay un remesón. Y la expresión más clara de este remesón es que la elección de Pedro Castillo, que resulta un fenómeno social a todas luces, una impronta que nadie se imaginaba que alguien como Pedro Castillo podía acceder vía el voto popular a la presidencia de la República. Y no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de una persona que para los peruanos y peruanas que votaron por él, se ven reflejados social, cultural, étnicamente. Es decir, alguien más auténtico, más cercano a su imagen y semejanza, como peruano del mundo rural, andino sobre todo, pero no solamente andino, sino también amazónico y sectores, franjas importantes de la costa peruana. Entonces, si uno mira geográficamente el país, Castillo gana en 17, 18 regiones. Territorialmente, la inmensa mayoría del territorio patrio votó por Castillo. ¿Dónde está la distorsión? En Lima. Es decir, Lima concentra poco más del 30% del electorado nacional y por lo tanto ese volumen de votantes hace que el 2/3 del territorio que votaron por Castillo no terminen de imponerse con una clara mayoría significativa. Este es un elemento sobre el cual tendremos que volver en otro video, o sea, el tema de Lima, la batalla de Lima, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, es decir, hay un desborde social, hay un descontento, hay una ruptura, hay un quiebre de la hegemonía neoliberal y hay la gestación desde abajo de un nuevo proceso, de una nueva sociedad que está brotando. Y eso se refleja en las encuestas, las encuestadoras lo dicen. Entonces la pregunta es, ¿por qué si las encuestas reflejan entre el 80 y el 90% de manera constante y permanente la desaprobación del Estado, la desaprobación contra el Estado, ¿por qué ese mismo 80-90% no se refleja en las movilizaciones? Y con esto no estoy diciendo para nada que las grandes movilizaciones que hemos tenido han sido masivas e importantes, sobre todo el verano caliente de los primeros meses del año y la del 19 de julio al 29 de julio que estremecieron 10 días que estremecieron al país. No estoy negando nada de eso,
Sin embargo, es importante preguntarnos por qué, sobre todo en Lima, qué está ocurriendo. Lima se ha movilizado, según los cálculos de muchos sectores, que el día 19 de julio se habrían movilizado alrededor de 70.000, 80.000 peruanos de Lima, lo cual es importante. Incluso sectores no muy proclives a movilizarse, como los sectores medios, incluso sectores del liberalismo, o sobre todo figuras del liberalismo, como Rosa María Palacios, Pedro Salinas y otras figuras más, se han movilizado también el 19 de julio, que obviamente con banderas completamente distintas a las banderas planteadas por los pueblos del Perú profundo, que piden cambios profundos, nueva constitución, cierre del Congreso, renuncia a Dina Boluarte, restitución y libertad de Pedro Castillo, entre otras banderas. Y obviamente estos sectores medios y liberales se plantean el tema de la recuperación de la democracia, los derechos, en fin, ahí hay un debate que hay que hacer con ellos, pero bien, en la medida que se coincide en la práctica, bienvenida es esta participación. Ese será quizás tema de otro video que tiene que ver con las propuestas más bien programáticas y propuestas de cambios estructurales en el país. Estoy intentando un primer nivel de respuesta a estas preguntas planteadas en el presente video. Creo que hay algunos factores. Por un lado, la gente se expresa abiertamente en las encuestas, pero esa misma gente que se expresa en las encuestas de manera abierta no se siente con la voluntad de hacerlo en las calles. Y uno podría, en primer lugar, intentar una respuesta. Se me ocurre que la influencia de los medios de comunicación controlados, por un lado, y la presencia de sectores de las iglesias, no diría tanto católicas, sino sobre todo las iglesias evangélicas o llamadas iglesias de salvación, juegan un papel importante en este proceso de desmovilización, que dan cuenta obviamente de la profundidad de la crisis de representación social y política. Es decir, todo esto se da en medio del agotamiento del modelo y del sistema político neoliberal contra el que todo el país está en contra, pero también contra estas formas de representación. Es decir, la sociedad ha cambiado de tal manera que ya no puede ser representado bajo las viejas formas de representación política, sean partidos o sean organizaciones del tejido social. Muchas organizaciones como la CGTP, la CUP, digamos los gremios más conocidos, o como otros sectores más populares en los barrios, sus organizaciones matrices como la Comunidad Urbana Autogestionada, la CUAVES, son más datos históricos, recuerdos en la historia, que pilares que convocaban y promovían la movilización. Entonces hay un agotamiento también en el seno de la sociedad de la forma de la crisis de representación, pero también de las formas de organización de esa representación. La gente no cree en los partidos, no cree en el Estado, no cree en el sistema de representación, pero tampoco cree en sus propias organizaciones que en décadas pasadas jugaron un papel clave para la transformación, sobre todo en el caso de la construcción de las ciudades en Lima, las llamadas Limas, que ahora las conocemos con esta denominación hoy. Entonces, por un lado, los medios de comunicación controlados que manipulan y desinforman más que informan, y tienen un papel las 24 horas del día desinformando, colocando temas que no tienen que ver con la agenda y que no dan cuenta de las luchas sociales, del repudio cada vez más creciente que tiene la señora Boluarte, como ha ocurrido, por ejemplo, cuando ella ha acudido a Junín a celebrar un aniversario más de la batalla de Junín, y el repudio que los huancaínos, hombres y mujeres, lo han hecho saber en esta parte del país también. Entonces, ella es una gobernante que no goza pues del beneplácito de la ciudadanía, por el contrario, es repudiada en todo sentido, por los muertos y por sus manos manchadas de sangre y todo lo que ello implica. Por otro lado, el rol que juegan las iglesias evangélicas o iglesias de salvación, que terminan teniendo un papel importante y preponderante, es decir, atienden demandas
que en décadas pasadas era el hábitat natural de la izquierda. Es decir, antes se podía decir en décadas del 60, 70, 80, que los movimientos barriales, populares de los barrios, las comunidades, el pueblo organizado, la presencia de la izquierda era su hábitat. Eso se ha perdido. Con el Fujimorismo en los últimos 30 años, la izquierda ha sido desalojada de su hábitat natural, y este espacio lo ha ocupado el Fujimorismo mediante las políticas y los programas de asistencia social, comedores, vaso de leche, que tienen una base social orgánica, combativa por el Fujimorismo, y la izquierda ya no está en esos espacios. El asistencialismo ha sido pernicioso y nefasto como política para la aplicación del clientelismo y base social del Fujimorismo, ¿no es cierto? Y el abandono de esta izquierda, de su desconexión con la realidad, de su desconexión con la sociedad, y entonces el haber optado por una política de mal menor en los últimos 30 años, votando por candidatos de derecha, creyendo que estos candidatos podían impulsar procesos de cambio. Y esta explicación, ¿a qué se debe? Se debe también a que la izquierda o sectores de izquierda, llamadas reformistas en décadas pasadas, hoy conocidos como izquierda caviar o izquierda neoliberal, como otros le llaman, es que han hecho abandono de la teoría crítica, del pensamiento crítico, y han adoptado el fetichismo jurídico liberal. Es decir, bajo el manto del Estado de Derecho, en realidad lo que se está reivindicando no es un Estado de Derecho distinto, contrapuesto al neoliberalismo inscrito en la Constitución del 93, sino precisamente ese Estado de Derecho que hoy día está cuestionado por la sociedad. Entonces, este fetichismo jurídico de creer que con el liberalismo social se pueden cambiar las cosas y que mediante la ley esto se cambia, olvidan un tema concreto. La teoría crítica, el aporte de Carlos Marx y de todos los clásicos del socialismo mundial nos dicen que es la lucha de clases el motor que mueve la historia. Y esta es una sociedad clasista, racista, clasista, todo eso lo que hoy está presente en el escenario. De tal manera que el abandono del pensamiento crítico, el abandono de Mariátegui, el abandono de los pensamientos de los clásicos que nos ayudaron en el pasado a tener una lectura crítica, explica en gran parte por qué la gente no hace la diferencia entre izquierda y derecha. Porque finalmente este conflicto no es un conflicto entre derechas e izquierdas, no. Sería encasillar forzadamente una cosa que no existe. Estamos en un conflicto entre los pueblos del Perú profundo, se han rebelado contra un Estado neoliberal, excluyente, racista, clasista, que además los mata, los asesina. Y esto no es nuevo, esto ha ocurrido en la colonia 300 años y 200 años después en la República. Y para concluir, podríamos decir, parafraseando al maestro Jorge Basadre, que sostenía que la independencia del Perú no había sido una revolución social, sino había sido el cambio el paso de manos del poder colonial a manos de criollos españoles nacidos en el Perú, pero que la máquina de dominación colonial se ha mantenido y se mantiene intacta. Y en muchos aspectos la República Criolla de 200 años ha profundizado el coloniaje, de tal manera que estos temas están en la base de los problemas que estamos hablando. Yo concluyo este análisis parcial e invitamos a compartir este debate con otros sectores, porque este es un tema profundo. Lo que está en discusión en el Perú, en este nuevo periodo, que yo le llamo de periodo democrático y de masas, porque son las masas las que están irrumpiendo, y en el escenario, y el cambio está en la agenda pública, está en la agenda política, está en la agenda social, está en la agenda cultural. Estos son los temas de hoy. Gracias, hermanos y hermanas, y hasta un próximo programa en su espacio Salsa en la Política.